Soy Antonio Salas, médico neumólogo, médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo. En este momento vamos a conversar sobre lo que respecta a neumonía hospitalaria. Esta es una de las entidades nosológicas que ha sido originada por las instituciones de salud. Por eso es que la denominación de neumonía hospitalaria. ¿Sí? Desde la creación de los primeros hospitales hasta la fecha, hemos tenido esta entidad como un factor importante de morbimortalidad. En cuanto a los datos epidemiológicos, podemos considerar la segunda causa de infección nosocomial y la principal causa de mortalidad. La incidencia para esta entidad nosológica es de 5 a 10 casos por cada 1000 ingresos hospitalarios, elevándose a 6 a 20 veces más para la neumonía asociada al ventilador. Esta entidad origina mayor morbimortalidad, va a depender de la referencia descrita, varía entre 20 a 60%. Otro dato importante es que incrementa mucho la estancia hospitalaria, ¿no? De 5 a 9 veces más de lo establecido para la patología o la situación por la cual se hospitaliza el paciente. Con esto mismo incrementa los costos hospitalarios, ¿sí? Además que las incidencias van a depender mucho del servicio donde se encuentran los pacientes o a la institución. Es diferente una institución dedicada a la docencia que una institución que no lo tenga. En el primero habrá una incidencia mucho mayor respecto a esto. Y la neumonía asociada al ventilador es la infección mucho más frecuente en la unidad de cuidados intensivos. Algunos datos epidemiológicos, como vemos, para resaltar la importancia de esta entidad. Vemos que neumonía está dentro de la segunda causa de infecciones intrahospitalarias para la institución de salud. Es una cosa importante, remarcando lo que habíamos mencionado anteriormente. En las instituciones del Ministerio de Salud, para el año 99 igual, siempre neumonía es un factor. En algunos ocupa el segundo o tercer, o en algunos, como el Hospital Gaitón Heredia, el primer lugar como causa de infecciones intrahospitalarias. El Hospital Carrión también tiene en segundo lugar, el Hospital María Auxiliadora y el Hospital San Bartolomé, un hospital pediátrico, mantiene también la misma causa del mismo lugar de infecciones nosocomiales. Prolonga la instancia hospitalaria, como está referido para diferentes estudios, diferentes reportes, en este caso para los pacientes que han sido sometidos a cirugía de una adecuada intervención quirúrgica, se prolonga por esto de la neumonía intrahospitalaria. ¿Cómo podemos definir neumonías intrahospitalarias? Es la que comienza después de 48 horas de ingreso hospitalaria sin estar incubándose al momento de su ingreso. La neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es una forma, es parte de la neumonía intrahospitalaria, es la que aparece en pacientes tratados con ventilador mecánico, y por lo tanto debe aparecer después de comenzar después de haber ingresado al ventilador mecánico. Por lo tanto, siendo es importante para este proceso la presencia de una vía respiratoria artificial. En cuanto a definición post-alta, es lo que ha sido un poco ha sido tema de controversias. Siempre algunos han considerado como estudio como corte 30 días posteriores al alta, aún considera este grupo como neumonías intrahospitalarias. Algunas revisiones últimas mencionan que probablemente podría considerarse 7 días después de salir de alta a un paciente, cualesquiera sea su condición, considerarlo como neumonía intrahospitalaria. Dentro del grupo de neumonías intrahospitalarias hay dos subgrupos, una que la denominamos temprana y la otra tardía. La temprana es cuando aparecen los primeros días de ingreso a la institución o al ingreso del ventilador mecánico. Considerando temprana en términos de días, menos de 4. Es el corte. En algunos puede llegar hasta 7, pero el corte para la ATS también se considera 4 días. En este subgrupo de neumonías intrahospitalarias, las bacterias en general son aquellas muy parecidas a la neumonía de la comunidad,
neumococo, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus sensible. Ese es el grupo que tiene mucho parecido al core de neumonías de la comunidad. En el grupo tardío es el grupo más importante, que se desarrolla después de los 5 días, o sea, 4 días, más de 4 días en general. Y esta está causada por patógenos hospitalarios que ya han colonizado al paciente, sobre todo a nivel de orofaringe. Adquieren una nueva flora y esta nueva flora va a ser causante de la etiología de la neumonía intrahospitalaria. Dentro de estos grupos uno tiende a tener la certeza o la probabilidad de que sea una neumonía. Para eso se han hecho criterios. Entonces para tener certeza de una neumonía existen dos grupos. Uno que es la neumonía cierta, a la cual la definimos siempre. Para la definición va a haber la persistencia de nuevos infiltrados. Eso es lo importante. Nuevos infiltrados pulmonares, que se va a repetir a lo largo de la charla. Nuevos infiltrados pulmonares progresivos y persistentes mayores de 24 horas, asociados a secreciones traqueales purulentas, acompañada de uno de los siguientes. Solamente requiere uno de los siguientes: que tenga una cavitación, una cavidad, que sea evidenciada una tomografía de tórax, la cual nos traduzca un absceso, y esta debe ser confirmada por cultivos de materiales de punción. La presencia de cavidad es lo más importante en este caso. Lo otro es la evidencia histológica de neumonía, que puede ser por biopsia o en algunos pacientes post-mortem en necropsis, donde se puede encontrar formación de abscesos o áreas de concentración con un infiltrado leucocitario propio de este proceso infeccioso. Además de eso, debe tener un cultivo positivo de parénquima que contenga por lo menos mayor o igual de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por gramo de tejido. Entonces, la neumonía cierta es la presencia de nuevos infiltrados pulmonares progresivos y persistentes más de 24 horas, asociados a secreciones traqueales purulentas, más uno de los siguientes: cavitación o evidencia histológica. A eso le conocemos como neumonía cierta. La neumonía probable es igual que la anterior. Son nuevos infiltrados pulmonares progresivos y persistentes mayor de 24 horas y secreciones traqueales purulentas, más uno de los siguientes criterios. Recuerden bien que siempre lo que se va a puntualizar es la presencia de nuevos infiltrados pulmonares, que deba tener, además de los infiltrados pulmonares nuevos y progresivos y secreciones traqueales purulentas, debe tener un cultivo cuantitativo de una muestra de secreción pulmonar, la cual haya sido obtenida mediante técnica invasiva o cepillo protegido mayor a 10 a la 3 unidades formadas de colonia, o mediante lavado bronquialveolar con mayor a las 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro. Además de esto, puede ser también la presencia de un aislamiento de microorganismos mediante hemocultivo, sin que haya foco en otro lugar del organismo, 48 horas anteriores o posteriores a la obtención de una muestra respiratoria simple. Tiene que haber la concordancia entre el germen encontrado en la muestra de vías respiratorias con la muestra obtenida por hemocultivo para considerarla como causante de la infección, como factor positivo para la enfermedad. Podemos también tener aislamiento del microorganismo en líquido pleural, para lo cual también igual no tiene que haber instrumentación previa, microbiológicamente idéntico a la muestra obtenida de una muestra respiratoria. También la evidencia histológica de neumonía mediante biopsia o necropsia con abscesos o áreas de conciliación donde haya intensa infiltración leucocitaria con un cultivo negativo del parénquima pulmonar menor de 10 a la 4 unidades formales colonia por gramo de tejido. La neumonía probable, a diferencia de la cierta, tiene nuevos infiltrados progresivos y persistentes, tiene las secreciones traqueales purulentas, más uno de los siguientes. Solo requiere uno: cultivos cuantitativos por procedimientos invasivos, aislamiento de microorganismos de hemocultivo que concuerden con la muestra respiratoria, aislamiento de microorganismos en tejidos, en cavidades extrapulmonares que también estén asociados o que tengan el mismo patrón de la muestra respiratoria, e evidencia histológica de neumonía, ya sea por biopsia o por presiones o en necropsia. Nosotros siempre debemos tener presente que antes de tener la enfermedad uno tiene que anticiparse, por eso siempre se trabaja con factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que el paciente
presente neumonía intrahospitalaria. Existen dos tipos de factores, unos intrínsecos al paciente y otros extrínsecos relacionados a otros dispositivos externos al paciente. Entre los factores intrínsecos tenemos las enfermedades crónicas subyacentes, EPOC, otras enfermedades pulmonares, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares que estén afectando la ventilación, pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia renal y aquellos que requieran diálisis, pacientes fumadores y consumidores de alcohol, pacientes que por cualquiera sea la razón de que hayan ingresado al hospital tengan alteración del nivel de conciencia, pacientes en coma o sinusitis. Los traumatismos cráneoencefálicos, pacientes con una desnutrición que sea objetivada con una albúmina sérica menor de 2.2 gramos por decilitro, que haya colonización anormal orofaringia, que es lo que sucede en este grupo de pacientes, colonización gástrica, ya sea por algunos procedimientos terapéuticos que podamos indicar en este grupo de pacientes, e inmunosupresión. Esos son los factores intrínsecos. Los factores extrínsecos no están ligados al paciente de manera directa. Entre ellos tenemos aerosoles, hospitalización prolongada, muy importante. Los pacientes solamente deben mantener un tiempo necesario durante su estancia para la enfermedad que ingresa. Antibiótico-terapia, sobre todo las de amplio espectro, son que tengan que ser prolongadas e inadecuadas. Tratamientos del paciente, antisecretores, pacientes que van a permitir la colonización gástrica, citotóxicos, corticoides y sedantes del sistema nervioso central que van a alterar el sensorio del paciente. Pacientes que estén sometidos a nutrición enteral, cirugía tóraco-abdominal complicada. La posición en decúbito supino es un factor importante un factor de riesgo importante para neumonía intrahospitalaria. Transfusión de mayor de 4 unidades de hemoderivados. La presencia de dispositivos como las sondas nasogástricas y otras medidas muy importantes y no tomadas en cuenta muchas veces, como el mal control de la infección, no lavarse las manos, no cambiarse los guantes, no aislar correctamente a los pacientes. De este grupo debemos tener siempre presente el lavado de manos. Existe neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada al ventilador. Aún todo el grupo es neumonía intrahospitalaria, tienen algunas diferencias marcadas, ¿no? En la neumonía en pacientes no ventilados la incidencia relativamente es baja. En los pacientes ventilados es un grupo mucho mayor que tiene esta patología. En el grupo de neumonía no ventilados los gérmenes son generalmente, la característica es que son sensibles, no son muy agresivos. Y en los pacientes ventilados tenemos pacientes multidrogo resistentes respecto a bacterias en general. La mortalidad en la neumonía en pacientes no ventilados es baja y la neumonía en pacientes ventilados es un poco mayor, 30-50%, ya sea relacionado solo a la neumonía como tal, y si se asocian otras patologías adyacentes el porcentaje puede incrementarse un poco más. Los diagnósticos en ambos son muy similares. La patogenia. ¿Cómo se origina la neumonía intrahospitalaria? La neumonía intrahospitalaria siempre tienen que haber factores importantes que son el huésped y su comorbilidad y su inmunidad respecto a cuando llega al hospital, la cirugía como factor importante de riesgo, los antibióticos usados anteriormente, como se mencionó, prolongados inadecuadamente, y aquellos procedimientos invasivos como el tubo endotraqueal. Todo esto va a originar una colonización orofaringia cuando el paciente es hospitalizado o colonización gástrica por algunos procedimientos que se realizan. Luego hay el fenómeno de aspiración, que es la causa frecuente de esta patología, asociado a un inóculo bacteriano y la virulencia del mismo, que van a sobrepasar la defensa pulmonar y van a producir el cuadro neumónico. Otras formas de poder llegar a hacer neumonía intrahospitalaria son a partir de bacteriemias, a partir de otros focos en otros lugares del organismo que van a mandar émbolos sépticos hacia el pulmón. O en algunos trastornos de hipotensión severa, la translocación juega un factor importante para originar neumonía intrahospitalaria. En general hay factores de instrumentación que permiten cirugía, dispositivos invasivos, contaminación de aparatos de terapia respiratoria,
los cuales están generalmente contaminados por colonización cruzada, el inadecuado manejo de bioseguridad, manos y guantes, no lavado de manos y guantes usados de manera inadecuada, una desinfección y esterilización inadecuadas de este material y contaminación del agua y otras soluciones que se usan para hacer terapia respiratoria. Los factores del huésped asociado a los otros factores anteriormente mencionados generan colonización orofaringea y colonización gástrica que mediante la aspiración, que es el factor importante para la generación de neumonía hospitalaria, produce un fracaso en las defensas pulmonares, originándose la neumonía. ¿Bien? Otro factor importante, como se mencionó, son las bacteriemias, focos sépticos enviados de otros lugares del organismo, la translocación bacteriana y un factor no tan frecuente que es la inhalación, a partir de los dispositivos de terapia respiratoria que generan aerosoles contaminados. En la neumonía asociada al ventilador, la importancia es la presencia del tubo endotraqueal. En este tubo endotraqueal se genera una biocapa bacteriana donde está compuesta por agregados bacterianos que aparecen dentro de este mismo dispositivo y protege a los organismos patógenos de los antibióticos y de las defensas propias del paciente. En las neumonías asociadas al ventilador confluyen la presencia del tubo endotraqueal, la alta probabilidad de aspiración porque se sobrepasa los mecanismos de defensa mecánicos del aparato respiratorio, las comorbilidades del mismo y la disminución de las defensas. Los factores de riesgo para neumonía asociada a la ventilación es la intubación per se, los mecanismos de reintubación, la intubación nasotraqueal, la posición en decúbito dorsal, el uso de medicamentos que produzcan parálisis farmacológica que afectan la ventilación en los pacientes y afectación en los dispositivos del ventilador con cambios inadecuados. Cada uno de ellos tiene alguna manera de prevenir esto. Para intubación se ha visto la importancia de la ventilación no invasiva para la disminución de los eventos de neumonía intrahospitalaria, cuando así los criterios indiquen el uso de esto. La reintubación hay que evitar este fenómeno haciendo una adecuada intubación inicialmente o por ventilación no invasiva. En la intubación nasotraqueal se prefiere la intubación oral. Para la posición supina siempre hay que pasar de esta posición supina a la posición semirecumbente con un ángulo de 30-45 grados. Solo esta posición en algunos estudios de corte disminuye de manera importante las neumonías intrahospitalarias. En lo que se pueda hay que tratar de evitar el uso de medicamentos que relajen la musculatura y tiene que haber un cambio adecuado de los circuitos del ventilador. En este caso se propone que sea más de una vez por semana. Hay factores de riesgo también para determinados gérmenes dependiendo de la patología o de la indicación terapéutica que haya tenido previamente. Si el paciente tiene broncoaspiración desde el punto de vista como síndrome de aspiración, no como situación fisiopatológica, como síndrome de aspiración. En ese caso, si el paciente se aspira algunos patógenos de la boca, dependiendo de las condiciones en las cuales esté la cavidad bucal, en este caso las bacterias anaerobias son gérmenes importantes a tenerlos en cuenta en el esquema terapéutico empírico inicial. En procedimientos quirúrgicos abdominales, enterococo y anaerobios, en diabetes mellitus, estafilococo aureus, meticilinos sensibles, en pacientes con trastornos del sensorio en coma, pacientes usuarios de drogas endovenosas, estafilococo aureus, pacientes con insuficiencia renal, el mismo germen, en los pacientes usuarios de glucocorticoides por tiempos prolongados, legionela y aspergillus, en pacientes que hayan tenido una hospitalización prolongada en pisos de unidades de cuidados intensivos y que luego pasen a otras salas, hay que tener en cuenta gérmenes resistentes y de preferencia a Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter y Acinetobacter, que son gérmenes a considerarlos en el esquema terapéutico inicial. El uso de antibióticos previos, que
generan un riesgo de igual del mismo grupo que el anterior, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Acinetobacter. Y aquellos pacientes con daño estructural pulmonar, que es una entidad muy frecuente en nuestro medio, para pacientes con secuela de tuberculosis pulmonar, tenemos Pseudomonas aeruginosa como un factor de riesgo importante para nuestro medio, ¿no? Siempre tener la consideración porque los pacientes con tuberculosis es un grupo importante y el grupo que queda con daño estructural pulmonar, por lo tanto, también va a ser lo mismo. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo yo diagnosticar neumonía intrahospitalaria en este grupo de pacientes? Evidentemente es un grupo relacionado a las neumonías intrahospitalarias que no tengan ventilador mecánico. Uno puede tener unas guías. Y esta clínica va a depender del tiempo de presentación, si es precoz o tardía, de la presencia de factores de riesgo específicos para la presencia de ciertos gérmenes que hemos conversado anteriormente, y va a depender de la gravedad, si es leve, moderada y severa. Pero para la clínica se han hecho algunos reportes, como el de Clompas. Él refiere muy bien una manera diagnóstica práctica para poder yo sospechar que el paciente tenga neumonía y luego, según los criterios anteriormente establecidos de cierta o probable, poder enfocar al paciente en esta entidad nosológica. Él considera que en esta revisión que hace en el JAMA, de que los criterios clínicos son fiebre, leucocitosis o secreciones purulentas, asociado a un componente radiológico que, como en los anteriores, siempre es la presencia de una opacidad o un infiltrado de nueva aparición. Con estos criterios yo puedo hacer sospecha alta de neumonía intrahospitalaria. En caso contrario, se puede usar el score de CPIS, donde uno le da puntaje a determinadas situaciones, que es muy parecida a las anteriores de Clompas, donde tenemos que valorar secreciones traqueales, siempre infiltrados nuevos en radiografía de pulmones, la temperatura, los leucocitos, el PAFI y la microbiología en este caso. Pero todos los anteriores son exámenes, son condiciones en las cuales pueden ser fácilmente evaluables a la cama del paciente. A las secreciones traqueales se pone un puntaje de 0, 1 a 2, dependiendo de su presencia, ¿no? Secreciones traqueales le ponemos un puntaje 0 cuando están ausentes, y si no son no purulentas se pondrá puntaje 1 y 2 para abundantes y purulentas. Para la presencia de un infiltrado en radiografía de tórax, remarco que es importante la presencia de un nuevo infiltrado, en ese caso 0 para la ausencia de este nuevo infiltrado o el infiltrado, si es difuso habrá 1 y localizado 2. La temperatura, los leucocitos en un hemograma, veremos para poner el puntaje 0 a 3, el PAFI mayor de 240 o síndrome icterial respiratorio del adulto como criterio diagnóstico, y la microbiología. En este trabajo que se hace en el American Review Respiratory Disease, un puntaje mayor de 6 hace el diagnóstico presuntivo de neumonía intrahospitalaria. Lo otro para valorar también es cuán grave es la neumonía. ¿Esta neumonía es grave o no es grave? Y los criterios establecidos para valorar la gravedad del tales son las siguientes. Es la necesidad que tenga el paciente de ingreso en una unidad de cuidados intensivos, que el paciente tenga fallo respiratorio, insuficiencia respiratoria severa, considerada como la necesidad de ventilación mecánica, o la necesidad de que el paciente tenga en una saturación más del 90%, dándole un FiO2 de 0,35. Progresión radiográfica rápida, un empeoramiento rápido de la radiología nos va a implicar criterios de gravedad. Que el paciente tenga más de un lóbulo comprometido en su radiografía nos va a indicar presencia de gravedad. O complicaciones como la cavitación dentro de este infiltrado pulmonar. O que además el paciente tenga evidencia de sepsis severa con hipotensión o disfunción de algún órgano, ¿no? Evaluado como una presión arterial menor de 90 o una diastólica menor de 60, la necesidad de fármacos vasopresores por más de 4 horas, un volumen urinario de menor de 20 mililitros por hora o diuresis menor de 80 mililitros en 4 horas.
salvo que haya alguna otra causa que justifique esto, y la presencia de insuficiencia renal aguda que requiera diálisis. Entonces, los criterios de gravedad de la neumonía es la necesidad de ingreso a una unidad de cuidados intensivos, fallo respiratorio, progresión radiográfica rápida, neumonía multilobar, la presencia de una cavidad dentro de este nuevo infiltrado y la evidencia de sepsis severa con hipotensión o disfunción de algún órgano. Criterios que pueden ser rápidamente hechos a la cama del paciente. La neumonía asociada al ventilador tiene algunos criterios relativamente diferentes, pero objetivados con que tengan por lo menos dos de los siguientes criterios considerados como mayores. Paciente en ventilación mecánica que tenga fiebre más de 38.2, la presencia de secreciones purulentas y el infiltrado pulmonar nuevo, ya sea una radiografía de tórax o una tomografía. Además de eso, debe tener la presencia de uno o más de los siguientes criterios menores: leucocitosis mayor de 12.000 o leucopenia menor de 4.000, la presencia de abastonados mayor del 10%, una hipoxemia calificada con un PAFI menor de 250 en un paciente con una enfermedad aguda, o un aumento mayor del 10% del FiO2 respecto a la previa, o inestabilidad hemodinámica que comprometa al paciente para neumonía asociada al ventilador. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares que nos van a permitir confirmar o excluir a esta entidad nosológica? Siempre la radiografía de tórax es muy importante en este grupo de pacientes. Todos los pacientes, cualquiera que sea la entidad que ingrese a un hospital, debe tener una radiografía basal para objetivar la presencia de nuevos infiltrados, ¿no? Como en este paciente, que es un paciente que ingresó para quimioterapia por una enfermedad neoplásica de fondo, y durante el curso de su hospitalización, hace un nuevo infiltrado. Entonces, la presencia de nuevos y permanentes infiltrados es lo que caracteriza a la neumonía intrahospitalaria. Presencia de nuevos y permanentes infiltrados. Asimismo, la radiografía nos va a ayudar mucho para la progresión de estos infiltrados previos. Puede ser que el paciente tenga una enfermedad de fondo, como un EPID, y uno tenga que ver la progresión de los infiltrados previos. Así también para ver las complicaciones de la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Presencia de cavidad, derrame pleural, distrés respiratorio del adulto. Cuando la radiografía va a ser importante también para el control durante su manejo es que el paciente tenga un aumento superior al 50% del tamaño del infiltrado a las 48 horas, que tenga compromiso multilobar, la presencia de una cavidad o derrame pleural significativo, como se ve en la radiografía adyacente, ¿no? Compromiso multilobar, mayor del 50% del infiltrado previo, ¿no? Y con la sospecha de efusión pleural asociada. La tomografía de tórax no es un examen que tenga mayores luces respecto a una radiografía para hacer el diagnóstico, pero nos ayuda mucho, sobre todo para aquellas presentaciones confusas de la enfermedad, pacientes que tengan alguna enfermedad previa en las cuales no pueda definirse bien el nuevo infiltrado, ¿no? Ahí nos ayuda bastante la tomografía para poder diferenciar bien de la presencia de estos nuevos infiltrados, para ver si esta neumonía, por qué no se resuelve, si hay alguna razón adicional para que eso suceda, y para ver la progresión radiológica en los pacientes con infiltrados progresivos. El diagnóstico también está orientado a encontrar el agente etiológico. Para esto se requiere primero métodos no invasivos y luego métodos invasivos. Entre los métodos no invasivos están el tener hemocultivos. Por lo menos hay que tomar 2 muestras. En realidad son poco sensibles. Es más útil en neumonías intrahospitalarias que las neumonías asociadas al ventilador, y el germen frecuentemente encontrado con este procedimiento es el estafilococo aureus. El aspirado traqueal que se puede hacer sin necesidad de ninguna intervención mayor, y el mini lavado bronquialveolar, en donde cualitativamente debe encontrarse, para ser positivo, 10 a la 3 o 10 a la 4 unidades formadoras de colonia.
y cuyo rendimiento aparentemente es comparado con aquellos procedimientos obtenidos con broncofibroscopía. Los procedimientos invasivos son aspirado traqueal, aquellos que se realizan con broncoscopía, para los cuales tienen una sensibilidad y especificidad definida. Todos muy importantes, todos con una sensibilidad variable, todos ayudan desde el punto de vista cualitativo. Para aspirado traqueal se requiere que sea mayor de 10 a la 6, para un lavado bronquialveolar mayor de 10 a la 4, cuando se usa el cepillo protegido mayor de 10 a la 3, y la presencia de gérmenes intracelulares en el líquido lavado bronquialveolar que haya un mayor de 3 a 5%. Todos estos nos van a indicar, nos vamos a obtener un agente etiológico y cuya sensibilidad y especificidad está muy asociada a la enfermedad. Remarcando acá los procedimientos, los que son con protegidos, cepillo protegido, lavado bronquialveolar y la presencia de organismos intracelulares, ¿no? Para este reporte tienen mayor sensibilidad y especificidad que el anterior. Va a depender mucho de los estudios para ver, pero todos estos procedimientos están valorados para encontrar el germen causante de la neumonía intrahospitalaria. Entonces, el diagnóstico etiológico lo que hace es confirmar el diagnóstico y por lo tanto enfoque el tratamiento. Sus resultados cuantitativos permiten diferenciar colonización de la infección. Recuerden que inicialmente comentábamos que estos pacientes suelen colonizarse ya dentro de una institución de salud. Entonces, el cuantificar nos permite diferenciar esto. Su rendimiento va a depender del procedimiento utilizado, pero todos ellos, como hemos mencionado en los cuadros anteriores, debidamente validados cuantitativamente, son muy útiles para considerarlos como agente etiológico. Y puede hallarse mediante procedimientos invasivos y no invasivos. Los gérmenes va a depender, como se mencionó anteriormente, en qué institución estemos, en qué servicios está, de las condiciones del paciente y una serie de factores para ver cuál es el agente. Pero el grupo que siempre está como grupo core en las neumonías intrahospitalarias es Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter, como gram negativos, y entre los gram positivos está Staphylococcus aureus. Ese es el grupo, ¿no? Seguido de Streptonotropomonas, Enterobacterias y Haemophilus. Los más importantes siempre, como ven ustedes, solamente son bacterias gram negativas y gram positivos. Los anaerobios no son un agente frecuente para este grupo de neumonías intrahospitalarias, y cualesquiera que sean las tres regiones que tenemos acá, para Estados Unidos, para Europa y para Latinoamérica, en general, los gérmenes siempre son los mismos presentes. Bueno, una pequeña pregunta que nos puede poco a resolver algunas inquietudes. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la neumonía intrahospitalaria en adultos sanos? Aquí en este grupo se considera Klebsiella pneumoniae como causante de esta neumonía intrahospitalaria. Continuamos con el análisis de los agentes etiológicos. Entonces, este es para lo que respecta a Perú, del año 99 al 2000, una evaluación de infecciones intrahospitalarias y el hallazgo de agentes bacterianos productores de lactato. ¿Bien? Igual, acá siempre se ve que Pseudomonas SP, en los cuales no se logra identificar la especie, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella y Staphylo, el grupo principal de causantes de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Y como se ve que las causas frecuentes al segundo o primer lugar es neumonía, es parte de este grupo. Estos agentes etiológicos generalmente, cuando es neumonía intrahospitalaria o neumonía cervical, son patógenos multiresistentes o multidrogo resistentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener estos factores? Uno es que uno haya dado un tratamiento antibiótico en los últimos 90 días. Con esto puedo generar gérmenes multidrogo resistentes.
que tenga un ingreso 5 días o más en los 90 días previos a su alta. Una frecuencia elevada de resistencia antibiótica en la comunidad o en la unidad hospitalaria donde estuvo previamente el paciente. La presencia de factores de riesgo para neumonía nosocomial. Ingreso de 2 o más días en los últimos 90 días, residencias en un centro de cuidados crónicos, tratamiento endovenoso domiciliario, lo cual incluye de antibióticos, pacientes dializados en los últimos 30 días, pacientes que hayan tenido curación de heridas en su domicilio o algún miembro de la familia afectado de patógeno multiresistente como colonizador. Otro factor de riesgo es la presencia de enfermedades inmunosupresoras o pacientes que tengan tratamiento inmunosupresor. Este grupo de pacientes va a tener factores de riesgo para multidrogo-resistencia. ¿Cuándo estos agentes etiológicos van a tener posibilidad de ser multidrogo-resistentes? Si un paciente tiene pseudomonas aeruginosa, su probabilidad de tener multidrogo-resistencia va a ser paciente que haya estado en una estancia prolongada en la UCI, que haya recibido corticoterapia anteriormente, tratamiento antibiótico previo o enfermedad pulmonar estructural. Recuerden, pacientes con secuela de tuberculosis, que son factor de riesgo para pseudomonas, y si tienen un tratamiento muy prolongado con antibióticos, como se mencionó anteriormente, pueden tener pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente. Para Staphylococcus aureus, pacientes con coma, pacientes con TEC, diabetes mellitus e insuficiencia renal. Estreptococo neumonía, que es para el grupo que tiene neumonía intrahospitalaria de aparición temprana. La probabilidad de que tenga un germen reciente es el uso previo de antibióticos en los últimos 3 meses, contacto con niños con infecciones respiratorias. Legionela, pacientes que hayan tenido tratamiento con altas dosis de corticoides, pacientes con enfermedades neoplásicas. Básicamente las hematológicas. Y los pacientes que, el grupo que no es muy frecuente, pero no tampoco que no exista la presencia de anaerobios, pacientes con cirugía abdominal reciente, aspiración presenciada, que son los factores para tener anaerobios con resistencia. Cuando yo tengo la presencia de un nuevo infiltrado más los factores que hemos visto mencionado anteriormente, es probablemente que sea una neumonía intrahospitalaria. Pero también tenemos que pensar siempre en los diagnósticos diferenciales, que otra enfermedad puede producir los mismos signos y síntomas, los mismos patrones radiográficos, que al final confundan mucho esta entidad y sobrevaloremos las neumonías intrahospitalarias. Considerar siempre síndrome de aspiración, síndrome de estrés respiratorio del adulto como complicación o como enfermedad no relacionada a agente infeccioso, tromboembolismo pulmonar, atelectasias, hemorragia alveolar difusa, efusión pleural e insuficiencia cardíaca congestiva. Siempre tener presente para el diagnóstico diferencial y no incluirlos dentro del grupo de neumonías intrahospitalarias. Una vez que nosotros ya tenemos el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, ya tenemos la posibilidad o tenemos orientados qué germen puede hacer, uno tiene que entrar con su arsenal terapéutico, para lo cual necesitamos siempre elegir la herramienta más adecuada. Y por lo tanto las neumonías intrahospitalarias debemos encuadrarlas, debemos ponerlas dentro de determinadas condiciones. Primero, para el tratamiento no todo es antibiótico, siempre hay un tratamiento preventivo, porque recuerden que tiene una gran morbimortalidad, por lo tanto tenemos que hacer mucha prevención en lo que es neumonía nosocomial. Y eso está orientado primero a que todos los procedimientos orientados a la prevención de neumonía nosocomial pueden agruparse en 3 categorías. Uno, la que hacemos como esta charla, que es educación del personal médico y paramédico, y vigilancia de infecciones hospitalarias, para siempre tener un parámetro, para tener un patrón de resistencia de los gérmenes o de los agentes etiológicos de las neumonías intrahospitalarias. 2. Hacer una interrupción en la ruta de transmisión de los microorganismos, como mencionamos anteriormente en dispositivos para terapia respiratoria. Debemos hacer adecuado
adecuada higiene, limpieza de los dispositivos para esta terapia. Y luego modificación de los factores de riesgo para la infección nosocomial. Todos los factores de riesgo intrínsecos que se puedan modificar y los factores de riesgo extrínsecos en los cuales podemos intervenir para modificar estos mismos. En el tratamiento preventivo, cuando las medidas generales recomendadas habitualmente son desinfección de manos con soluciones alcohólicas, en general solo lavado de manos, monitorización y eliminación temprana de dispositivos invasivos, extubación temprana, no pueden tener tiempo prolongado, preferencia de la ventilación no invasiva, que como les remarco ha disminuido un buen grupo las neumonías intrahospitalarias, cuando es necesario este dispositivo, evitar la intubación endotraqueal y con mayor razón la reintubación. Hay que hacer una aspiración adecuada de secreciones subglóticas, la posición, evitar el decúbito dorsal poniendo la posición en una posición semi-recumbente, 30 a 45 grados, y evitar los cambios o manipulación en los circuitos del respirador. Las otras medidas adicionales que podrían ser útiles en distintos entornos y poblaciones, ¿no? Tubos endotraqueales recubiertos con plata, con aspiración subglótica, descontaminación oral con clorhexidina, descontaminación selectiva del tracto digestivo, evitar traslados innecesarios intrahospitalarios. Y en cuanto respecta al paquete preventivo del ventilador, hay que hacer profilaxis farmacológica en la úlcera de estrés, profilaxis de la trombosis venosa profunda, elevación de la cabecera de la cama, control estricto de la sedación, no hacer mayor uso de medicamentos sedantes, uso de higiene oral con clorhexidina y evaluación de área de extubación. Ese es el tratamiento preventivo para evitar neumonías intrahospitalarias. En cuanto se refiere al tratamiento antibiótico, que es otra parte de todo lo que significa tratar una neumonía intrahospitalaria, lo primero siempre es identificar nuestra epidemiología local. Siempre debemos tener presente cuáles son los gérmenes, cuál es el patrón de resistencia de nuestra institución, de nuestro servicio, para poder realizar tratamientos empíricos hasta tener el agente etiológico identificado. Lo primero es identificar la epidemiología local. Luego debemos tener políticas de tratamiento empírico, o sea, basado en lo anterior debemos generar esquemas de tratamiento empíricos hasta tener al germen aislado. Y esto va a depender mucho del patrón identificado previamente. Luego debemos tomar muestras, y una vez que ya hemos tomado muestras, el paciente irá a una curación o irá a una falla terapéutica basada en nuestras políticas de tratamiento empírico. Una vez que si el paciente está en el grupo de falla terapéutica, usaremos procedimientos invasivos para buscar el agente etiológico o para buscar otras patologías como parte del diagnóstico diferencial. La ATS nos remarca lo mismo, dice que primero sospechemos la neumonía intrahospitalaria, tomemos las muestras de vías aéreas inferiores para cultivo y citología, iniciemos un esquema terapéutico empírico, salvo que la sospecha clínica sea muy baja, pero si la sospecha es alta con los parámetros de CLOMPAS o el CPIS, entonces debemos empezar un tratamiento objetivado para disminuir la morbimortalidad. Al segundo o tercer día debemos chequear cultivos y evolución clínica. Ese es el punto de corte para ver si estoy yendo bien o estoy yendo mal en mi esquema terapéutico empírico. Bueno, si obtengo mejoría clínica a las 48 o 72 horas al segundo o tercer día, si tengo cultivos negativos, pues hay dos puntos: si tengo mejoría o no tengo mejoría. Si no tengo mejoría con cultivos negativos, tengo que buscar otros sitios de infección u otras complicaciones. El paciente de repente no tiene compromiso pulmonar y tiene lugar en otros lugares del organismo. Si no tiene mejoría pero los cultivos están positivos, entonces aquí tengo que ajustar antibióticos basado en los patrones encontrados anteriormente en el servicio o en la institución, o busco otros sitios de infección o que el paciente esté complicado. Si el paciente tiene mejoría clínica con cultivos negativos, hay que considerar suspender antibióticos. Pero si el paciente ha mejorado con cultivos positivos,
Hay que ir escalando antibióticos si es posible y tratar a los pacientes seleccionados con 7-8 días de antibióticos. Entonces, el objetivo siempre es la mortalidad. La mortalidad. La mortalidad. Voy a disminuir la mortalidad si hago un tratamiento antibiótico antimicrobiano adecuado, basado en las políticas, basado en el patrón de resistencia, en el patrón de mi situación, del servicio o de la institución. Con esto voy a lograr una disminución importante de la carga bacteriana y por lo tanto lo que disminuye es la limitación de la respuesta inflamatoria, evitando el distrés respiratorio del adulto como complicación grave de esta entidad nosológica. Pero si yo voy a aumentar la mortalidad, si hago tratamientos inadecuados, si hago un progreso de la inflamación del aparato respiratorio y si voy seleccionando gérmenes resistentes, con esto voy a incrementar la mortalidad. En la ATS igual nos remarca que debemos tener un tratamiento antibiótico, siempre inicialmente es empírico, ¿no? Siempre es empírico. Para las neumonías asociadas, las neumonías de aparición tardía o para pacientes que tengan factores de riesgo, y ya lo hemos mencionado anteriormente, cuál es el grupo core, cuándo el paciente puede tener un riesgo de tener una cepa multidrogo resistente. Si no tiene esto, el tratamiento antibiótico es de espectro limitado, pero si el paciente hay sospecha de que sea una droga, un germen multidrogo resistente, pues tendrá que recibir un antibiótico de amplio espectro para el objetivo de disminuir morbi y mortalidad. Entonces, hay dos grupos para neumonía intrahospitalaria. Esa es la terapia antibiótica empírica para pacientes con neumonía adquirida en hospital o neumonía social o interior en pacientes que no tengan factores de riesgo conocidos para patógenos multidrogo resistentes, que sean de aparición temprana y que no tengan ninguna forma de severidad de la enfermedad, ¿no? En este grupo tenemos la presencia de streptococo, hemófilus, estafilo, pero meticilino sensible, o algunos gram negativos que son sensibles, como E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Serrate. Bien, entonces el grupo que va a iniciar antibióticos monoterapia, ya sea con una cefalosporina, quinolona o ampicilina sulbactam, es para el grupo que no tenga ningún factor de riesgo conocido para drogas multidrogo resistentes de aparición temprana y sin formas de severidad en esto. Para CEPAR también es el mismo grupo, con las mismas indicaciones. Y el segundo grupo son pacientes que sean de aparición tardía o que tengan riesgo de algún germen multidrogo resistente. En este caso se prefiere el uso de una cefalosporina antiseudomónica contra pseudomonas, o algún otro imipenem o beperem también, cuya cobertura es para pseudomonas, o un inhibidor de beta-lactamasa con beta-lactámico, asociado a uno de los anteriores, asociado a una quinolona antipseudomónica, que puede ser cipro o levofloxacina. En caso de no tener eso, se puede usar un aminoglicósido como asociado, amikacina, gentamicina, tobramicina, ¿no? Y si hay la sospecha de Staphylococcus aureus como factor de riesgo, se puede usar linezolid o vancomicina. En caso de que la sospecha clínica sea sobre Legionella pneumófila, asociar un macrólido o quinolona o se cambia una quinolona por aminoglicósido. Esto para CEPAR también tiene el mismo grupo, el mismo grupo de antibióticos para usarlo. Las dosis de los antibióticos para las cefalosporinas antipseudomónicas, carbapenemos, beta-lactámicos, aminoglicósidos, quinolonas. Son dosis de antibióticos propuestas, ¿no? Y según yo tenga, si yo una vez que he obtenido el germen en algún procedimiento cuantitativo, entonces puedo hacer la modificación del tratamiento con los diferentes tipos de antibióticos dependiendo del germen que yo haya obtenido.
pequeña pregunta antes de continuar. Ante una neumonía intrahospitalaria por pseudomonas, ¿cuál es la terapia antibiótica a usar mientras espera el estudio de cultivo y antibiograma? Vean el riesgo, ese es un grupo importante, sobre todo en pacientes, como les remarco, en pacientes que hayan tenido tuberculosis, que tienen riesgo para pseudomonas, ¿no? Acá el antibiótico siempre es ceftazidima y amikacina, pero si son pacientes que tengan sospecha también de tuberculosis, es de alguna u otra manera tratar de evitar aminoglicosis. Pero siempre este grupo de ceftazidima y amikacina es importante para pacientes con pseudomonas. ¿Cuánto tengo que dar de tratamiento? 7 a 10 días para neumonías tempranas y un mínimo de 14 días para neumonías intrahospitalarias tardías, sobre todo cuando haya presencia de gérmenes resistentes. ¿Cuándo yo paso a la vía oral? Todo es endovenoso, todo es vía oral, o pasar de endovenoso a vía oral. Yo puedo pasar a vía oral luego de un mínimo de 5 días de disminución endovenosa. La idea es que el paciente tenga una buena evolución, que tenga una buena tolerancia o una buena función del tracto gastrointestinal. Cuando yo voy a considerar que mi paciente está evolucionando adecuadamente, cuando el paciente tenga cultivos cuantitativos en disminución a las 72 horas de la primera muestra, cuando el recuento leucocitario, la oxigenación y la temperatura central mejoran en la primera semana, luego del tratamiento le vuelvo a hacer el score CPIS y este es menor de 6. Y algunos marcadores humorales que nos permiten ver la evolución adecuada, ¿no? PCR y o procalcitonina, ¿no? Lo que sobre todo es importante para interrumpir o modificar el tratamiento, ¿no? La evolución de esto, la presencia de estos en incremento a veces nos permite decir que no está yendo bien, pero la disminución de estos es un buen indicador de buena evolución de la neumonía intrahospitalaria, respuesta adecuada al tratamiento. ¿Cuándo yo puedo decir que el paciente está fracasando en las primeras 72 horas? Si el paciente sigue sin mejoría de la oxigenación o hay necesidad de intubación traqueal. Si el paciente persiste febril o hay asociada hipotermia junto con secreciones purulentas. Si hay un aumento en los infiltrados radiológicos, sobre todo en mayor o igual de 50%. La aparición de shock séptico o disfunción multiorgánica. Estos parámetros, estos puntos, nos van a indicar que este paciente está fracasando y por lo tanto debo reevaluar mi tratamiento empírico, mi tratamiento dirigido. O sea, ¿qué grupo de pacientes va a fracasar? El 20-30% falta de respuesta al tratamiento inicial. O sea, es el grupo siempre, la morbilidad y mortalidad es alta, por lo tanto la respuesta siempre a veces no es satisfactoria. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que el paciente fracase? La edad, entonces cuanto más edad, mayor riesgo de fracasar. Duración previa de la ventilación mecánica, enfermedad neurológica y la falta de mejoría en la oxigenación al tercer día de tratamiento. Son factores de riesgo que van a predecir una mala evolución de la neumonía intrahospitalaria. La pregunta: ¿qué factor ensombrece al pronóstico en un paciente con neumonía intrahospitalaria? ¿Cuál es el factor que nos va a predecir? Ya sea enfermedad pulmonar previa, alcoholismo, inmunosupresión y edad avanzada. ¿Cuáles son las causas si fracasa? O sea, una vez que fracasa la neumonía, ¿qué debo hacer? Uno, debo pensar en las siguientes causas de esta falta de respuesta clínica al tratamiento antibiótico planteado. Primero, si son infecciones respecto a la misma neumonía intrahospitalaria, de repente he hecho una elección, una combinación antibiótica inadecuada. Me guió por otros parámetros, no es el agente, no encontré el agente, o el agente encontrado no está dentro de la cobertura planteada. Las dosis de antibióticos pueden ser inadecuados, no se absorban adecuadamente. Que el paciente tenga resistencia a antibióticos, o que los microorganismos estén fuera del tratamiento empírico que se haya dado, o que el paciente tenga una superinfección, o que el paciente no tenga neumonía y tenga otras infecciones como sinusitis, sepsis asociada a catéter, sepsis abdominales, abscesos pulmonares, derrame pleural o empiema, sepsis urinaria. O sea, que tenga complicaciones de la misma neumonía o que han sido otras enfermedades y no neumonía intrahospitalaria. También tengo que ver si el paciente tiene causas no infecciosas como síndrome del sistema respiratorio del adulto, que sea una atelectasia, que tenga hemorragia pulmonar,
que tenga un tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca, contusión pulmonar, edema post-resección pulmonar o fiebre por fármacos. Tengo que pensar en las causas no infecciosas o factores propios del huésped que permiten que esto fracase: ventilación mecánica prolongada, insuficiencia respiratoria grave, enfermedad pulmonar crónica, edad avanzada o respuesta inflamatoria sistémica aumentada. Bueno, eso es todo por el momento para respecto a neumonía intrahospitalaria. Gracias.